Buenas noches, Liz. ¿Qué tal están? Buenas noches. Más o menos, Liz. ¿Por qué más o menos? Cuénteme. Porque anda una migraña horrible, Liz. Ay, mija, yo de eso... Bueno, ahorita estuve en tratamiento de eso. Pero me prohibieron algo que, chicas, así que mejor no hubiera ido donde el neurólogo. ¿El qué, Liz? Las copas de vino. Todo iba bien con el doctor hasta que me dijo, vino y tinto tampoco, y el que más me gusta, nada de... Bueno, Santo Dios. Ni modo de... No sé, es bueno para el corazón. ¿Perdón? No, es que algunos dicen que es un buen esa dieta, antioxidante. digo que el vino es bueno para todo. No, pues sí, que si unos dicen que es un buen antioxidante, ¿verdad? Pero otros dicen que no, entonces, ay, no, digo yo. Pero con el neurólogo, como les digo, todo iba bien hasta que me empieza a decir ahí lo del vino. Ya no me agradó el tipo. Pero ni modo. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal de fin de semana? Qué silencio más sepulcral, Dios mío. Cansado, Liz. No, hombre, Igual y cansado. Pues yo también, porque todo el fin de semana me la tiré estudiando. A mí me tocó ir a la universidad, Liz, desde el miércoles. En las pruebas de actitud. Sí, hacer horas. Ay, yo la verdad es que la vez pasada me había inscrito, pero después tiré la toalla. No, Sí, es que Liz. además tuve un percance ahí, entonces no pude asistir. Más con todos los protocolos que tienen ahora. ¿Y ¿Se qué estás arrepintió, estudiando? Liz? No, pues que me la tiré estudiando ahí por andar de metida, realmente de sacona, como dicen en los pueblos, que metí un curso ahí, de que la universidad manda muchos cursos, y la verdad es que hay muchos cursos que ustedes los deberían de aprovechar porque son gratuitos, pero me metí en uno que yo no tengo nada que ver en eso, pero ya por honor lo estoy haciendo, que es uno de ciberseguridad, de Cisco. Está bien interesante el curso para uno que no es tan informático, pero tan tecnológico. Pero está bien interesante, pero ustedes deberían de aprovechar todos esos cursos porque son gratuitos. Algunos son gratuitos, otros no, ¿verdad? Pero esto que estaban impartiendo ahorita, estaba y estaba uno de administración de redes, ¿verdad? No, ese dije yo, sí, con este de ciberseguridad estoy ahí como con un diccionario, no digo. Bueno, jóvenes, solo voy a recapitular un poco lo de la NIA 265 para entrar en lo que es la 610. Y ya borré esto, qué barbaridad. Es la de la tarea, ¿verdad, Liz? La 610. Sí. Y por cierto que el examen sí ya definitivamente se pasó para el 15, ¿verdad? Y no me va a felicitar, Liz. Hoy es mi cumpleaños, hoy es el día más bonito que hizo Dios. Bueno, es que yo no sabía que estaba felicitando, que estaba de muchos cumpleaños, pero entonces, bueno, muchas felicidades, que Dios la siga bendiciendo, ¿verdad? Que la colme de muchas bendiciones. Felicidades, compañera. Amén. Bueno, mire que aquí no le van a cantar Vamos. yo creo que no le van a cantar el Happy Birthday, pero si le dicen felicidades, ya con eso es bastante. Ya con eso es bastante, ¿verdad? Yo que estoy viva, tan alegre. No, hombre. Bueno, dígale ahí a los que son de voz fina que le canten entonces. A ver quién se atreve. De todas maneras los vamos a mirar. Sí, cántenme las nochecitas y no se van a ruborizar, porque de todas maneras, con noche, ustedes no se van a ruborizar. Yo creo que pide mucho, así que... Bueno, que ya voy a saber que todo el curso ya me felicitaron. Sí, sepa usted que aquí no tenemos cantantes, así que... Liz, una consulta. Sí, es que yo me sé una. Ajá.
Yo me sé A una que ver, dice, te estás cántela, poniendo cántela. viejita, te estás poniendo viejita y nadie lo puede parar. Mejor dejémoslo así. Dejémoslo así mejor, ¿verdad? Bueno, pero ya me alegraron, ¿ves? Pero estuvo Ya me bueno. alegró una parte, por otra no. Dice que ya no me lo La sabía. intención es la que vale, ¿verdad, Liz? Sí, pero ya no me lo sabía. La intención, la Ah, bien, intención qué es la que bien. cuenta, que todo el resto me cuente, que todo el- ¿no? Cante, cante. Ah, qué bien. ¿No cante? Muy bien. Eso. Que lo cumpla feliz. Bueno, qué bien, qué bueno. jóvenes. Miren, ya rompieron el Qué hielo. bueno, gracias. No, felicidades, Sí. Gaby. Que le siga cumpliendo muchos más. Una pregunta, Lick. Diga. ¿La fecha de la tarea de la niña 610 queda en la misma fecha o la va a correr? Disculpen. No, esa sí la vamos a dejar igual. Por eso es que voy a solo recapitular esto y vamos a empezar con las 610. Ok, Lick. Está para el gracias. primero, de todas formas, creo. Para el 29 creo que la vi. Sí, pero el primero creo que teníamos el primer avance, ¿verdad? Pero ese lo vamos a correr. Sí. No, vamos a sustituir el primer la fecha de esa por el primer avance. La vamos a dar por el primero. La niña 610 para el primero. Ya la voy a corregir ahí en el aula. Sí, porque la tiene para el 28, para mañana la tiene Lick. Así que la tenía con los pliegos de independencia. Bueno. Sí. Ok, bueno, solo para recapitular, ¿verdad? Cuando estamos con esta NIA 265 es bien importante primero definir qué son las deficiencias de control interno y las deficiencias significativas. Algo importante es que estas deficiencias se deben de estar comunicando a las personas a los niveles apropiados dentro de la organización. Lo otro es que las deficiencias significativas que surgen durante la realización de la auditoría pueden referirse a situaciones como, por ejemplo, que existan retrasos significativos de la dirección o que haya una falta de disponibilidad del personal de la entidad o la falta de disposición de la dirección en proporcionar información que necesite el auditor para aplicar sus procedimientos. Cuando hay ese tipo de retrasos, generalmente uno va a encontrar que pueden haber muchas dificultades que se dan en el proceso de la auditoría. O un plazo excesivamente corto para completar la auditoría, ¿verdad? Las auditorías no se pueden hacer que alguien me diga, no, yo lo necesito en una semana, pues que le vaya bien, ¿verdad? Porque yo en una semana no puedo hacer el trabajo. Si normalmente a veces uno se tarda 1 o 2 semanas solo en planeación, ¿va? La necesidad de tener que realizar un esfuerzo mayor de lo esperado, ¿va? Para tener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, teniendo en cuenta, jóvenes, que esto desde el momento en que se hace la carta de encargo, el cliente está sabido y de hecho es que uno lo deja planteado ahí, que la administración tiene que proporcionar la documentación y también ser accesibles el personal y ellos mismos, ¿verdad? Para cualquier consulta que los auditores tengan a bien hacer durante el proceso. O la falta de disponibilidad de la información que se esperaba obtener, ¿va? Muchas veces sí, ya le voy a dar los estados financieros y va avanzando el proceso y nada de estados financieros. Entonces, esas dificultades que surgen en la auditoría, uno puede dejarlas ahí ya también comunicadas a la dirección, ¿va? La falta de disposición también de la dirección de ampliar su valoración en cuanto a la capacidad del negocio en marcha, ¿va? No es el auditor el que tiene que hacer la valoración si la compañía va a continuar o no, sino que más es la administración, ¿verdad? La administración es la que tiene la potestad de hacer esa evaluación si va a seguir la empresa, ¿va? Y no es tanto que diga, sí, vamos a continuar, no, cuáles son las proyecciones, los presupuestos, los flujos de caja proyectados que tenga, las estrategias que tiene para continuar como negocio, ¿va? En estas circunstancias de las cuales estoy mencionando, uno puede suponer que básicamente son limitaciones al alcance y que por lo tanto todas estas dificultades pueden llegar a originar una opinión modificada.
¿Qué hechos o qué cuestiones significativas discute uno con la dirección o pudieran ser comunicadas por escrito? Bueno, normalmente, aunque uno esté platicando estas cosas con la dirección o las esté indicando de forma informal, al final se tiene que materializar a través de un documento, ¿verdad? La formalidad es a través de un documento que la firma emite, debidamente firmado, ¿verdad?, por la persona o por el socio responsable. Y entre estas cuestiones pueden ser hechos o transacciones significativas que han surgido durante el ejercicio o algunas condiciones que afectan a la entidad o los planes o las estrategias del negocio que pueden tener un efecto sobre los riesgos de incorrección material en los estados financieros, cuestiones, por ejemplo, de contabilidad, que tal vez son de interés para el auditor, o algunos asuntos como, por ejemplo, los nombramientos o algunos asuntos relacionados con las prácticas contables. Entonces, todos estos puntos uno tiene que comunicarlos adecuadamente al nivel que corresponde dentro de la organización, ¿verdad? Hay cuestiones adicionales, por ejemplo, uno puede comunicar, pero son cuestiones que uno pone casi al inicio, como el hecho de la independencia que el auditor tiene que aplicar cuando son, por ejemplo, empresas cotizadas, ¿verdad? Que ahí definitivamente sí se tienen que plantear, ¿verdad? Y no quiere decir que con las otras compañías no se haga, pero con las empresas cotizadas es más que obligatorio. En esos procesos de comunicación, uno debe contribuir a tener una comunicación recíproca y eficaz, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el objetivo de esas comunicaciones? Bueno, que quede claro, ¿verdad? El auditor y los responsables del gobierno que estarán mejor situados para tener un mejor entendimiento mutuo de asuntos relevantes, ¿verdad? La forma en que se van a realizar las comunicaciones, la persona o persona del equipo de encargo y de otros responsables que estarán en comunicación constante. ¿Qué sucede aquí? Que muchas veces, como dentro del equipo de auditores puede haber gente que no es tan experimentada, esa gente no es que no pueden hablar, ¿verdad? Pero hay cierto tipo de comunicaciones con las gerencias que ellos están vetados, ¿verdad? Que no deben de hacerlas, pues porque pueden cometer una imprudencia o a lo mejor pueden ir a preguntar algo que no es lo correcto. Entonces, se establecen a nivel de la auditoría los niveles adecuados de comunicación, quién va a tener la relación con el cliente. Cuando hay algunas situaciones bastante complejas, a veces no son ni los gerentes de auditoría los que tratan eso, sino que ya son a nivel de socios, o algunas situaciones no tan complejas que pueden ser vistas desde la gerencia hacia arriba, pero un asistente muy raras veces va a tener un tipo de comunicación muy formal con un gerente o con un financiero o con un jefe, ¿verdad? Tal vez el asistente a lo más es a pedir alguna copia, algún dato, pero ya entablar un tipo de comunicación donde se va a tratar una situación compleja, ahí sí ya no. Y eso se deja bien establecido desde su inicio al equipo de los auditores, ¿va? Como muchas veces también los clientes dejan establecido cuáles van a ser sus canales de comunicación, ¿va? De cómo va a ser su forma de comunicación. La comunicación eficaz puede incluir, por ejemplo, a veces presentaciones, informes escritos, formales, menos formales, las discusiones. Casi nunca hace uno presentaciones. Lo más común es hacer, a veces hay durante el proceso tener comunicación menos formal, como por ejemplo el envío de correos, pero todo al final se resume en un documento formal que es el informe de hallazgos y recomendaciones que uno le envía al cliente, ¿no? Y eso pues es así en términos generales, ¿verdad? Lo que puede pasar aquí con la NIA 265, que es la comunicación que se debe de tener con todo sobre las deficiencias de control interno para los responsables de la entidad, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede considerar a veces que hay aspectos ineficaces en el control interno cuando el gobierno de la entidad no está examinando adecuadamente las transacciones significativas, ¿va?
o la identificación de fraude de la dirección sea o no material que el control interno de la entidad no evitó, ¿verdad? Que no le está poniendo atención, o una falta de implementación por la dirección de las medidas correctivas, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto de una ineficacia en el control interno y que la dirección tiene mucha responsabilidad en ese caso. ¿Preguntas, jóvenes? Ese tema del control interno es bien amplio. Bueno, de hecho que la NIA 315, si ustedes se recuerdan, se estudia mucho control interno y todavía se va mucho más allá, ¿verdad? Con lo que son los elementos de control interno a través de las metodologías de COSO. Entonces, sí son bastante complejas, ¿va? Realmente a veces profundizar sobre controles internos. Por eso es que la auditoría no ve el control interno para diseñar sus procedimientos, pero no para dar una opinión sobre el control interno. Lo que uno da realmente al final es una evaluación, o lo que da más que todo es un informe de hallazgos y recomendaciones, pero no un informe de la eficacia del control interno, porque el alcance es diferente y ahí estaríamos haciendo otro tipo de trabajo. No es que no se pueda hacer, pero generalmente no está incluido en una auditoría normal de estado financiero, ¿va? Si bien es cierto que uno ve el control interno, pero no para demostrar o para probar la eficacia de los mismos, ni para opinar sobre el control interno. De hecho, ustedes van a ver en las opiniones de los auditores que no se opina, se dice en un párrafo que no se opina sobre el control interno, mucho menos sobre la eficacia del control interno, pero que sí se ve para efectos de diseñar los procedimientos que uno aplica de auditoría. Ya si usted quisiera un informe sobre la eficacia de los controles, ya ese es un tipo de trabajo especializado, es un trabajo diferente. Bueno, vamos a entrar a ver la NIA 610. La NIA 610 se refiere a la utilización del trabajo de los auditores internos. Ok, pregunto a la sala, ¿cuál es la diferencia entre un auditor interno y un externo? El auditor interno es el que tiene un contrato directo con la empresa, o sea, le pagan por planilla de la empresa. Y el auditor externo es una entidad no relacionada con la empresa, solo se encarga de hacer una auditoría de los estados financieros. ¿Están de acuerdo con la opinión del compañero? Sí. ¿Alguien quiere ampliar más? La auditoría interna. Hable. La auditoría interna trata más de atrapar errores antes de un cierre. Y la externa es más que todo para ver las irregularidades o si la empresa ha marchado bien con la auditoría interna. ¿Quién quiere opinar también sobre esto? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, la auditoría interna o el auditor interno, por lo general lo que hace es evaluar, ¿verdad?, el control interno de la institución, ver que se están aplicando las políticas. Es como un trabajo preventivo que hace ese auditor. ¿Sí? Y con la auditoría externa, el auditor externo, pues prácticamente es obtener una opinión de los estados financieros, ¿verdad?, de la empresa. Que, como usted dice, puede ser esos estados financieros para uso de terceras personas, ¿verdad? En este caso, los bancos que les interesa conocer la información financiera de la empresa, la estabilidad, la liquidez y todo ello. ¿Quién de ustedes en sus empresas tienen auditor interno? En mi empresa hay auditores internos, Lick. ¿Y más o menos sabe qué es lo que hacen ellos?
¿Cuál es el alcance del trabajo de ellos? Mensualmente solicitan a la administración pues toda la parte contable y ellos verifican que está aplicando todas las políticas. Si hay errores e incorrecciones, pues hay que subsanarlas, ¿verdad? Y están más que todo pendientes, ¿verdad? De que se siga con el control interno, ¿verdad? Que esté cumpliendo a cabo todo lo que es el control interno. En el caso, pues, una vez yo tuve una experiencia que fue un descuido. La persona que estaba en caja no llevaba los depósitos al día, ¿verdad? Dentro de las 24 horas. Finalizando el mes, al ser cierre, pues a los días solicitaron toda la información y ellos encontraron que había un jineteo. O sea que con los ingresos del día siguiente cubrían el depósito que tuvo que haber hecho el día anterior o de los ingresos del día anterior. Entonces fue cuando mandaron la recomendación, ¿verdad? Hicieron un informe y nos dijeron que se tenía que depositar íntegramente esos fondos. Entonces, para contrarrestar cualquier indicio de fraude, el trabajo que ellos hacen, ¿verdad? Alguna incorrección. ¿Usted trabaja con una empresa financiera? He trabajado, bueno, trabajé un tiempo con la empresa financiera y actualmente trabajo con el gobierno. ¿Con qué institución trabaja, Esteban? Trabajo con Secretaría de Educación. De hecho, parte de mi experiencia laboral, estoy en el departamento de auditoría interna, nada más que trabajando para los centros educativos de Tegucigalpa. Entonces a ellos les evaluamos todo ese control interno y toda esa situación. Y pues que la auditoría interna de ustedes es más por un cumplimiento, una exigencia, porque ellos tienen que reportarle al Tribunal Superior de Cuentas, ¿va? Así es, Lick. Nosotros le reportamos al Tribunal Superior de Cuentas y en el estado el máximo rector, ¿verdad? De lo que es los procesos de auditoría, el Tribunal Superior de Cuentas. Y de ahí dependemos nosotros, de ellos. Ya. Ok. ¿Usted iba a decir algo, Marisabel? Sí, que fíjese que yo pienso que el trabajo de los auditores internos está centrado quizás en acontecimientos futuros, ¿verdad? Como resultado de sus revisiones continuas de los controles y procesos. Entonces, creo que ellos también se enfocan más en la prevención de los fraudes de todo tipo, mientras que los externos es ofrecer una opinión independiente de los estados financieros, como ya dijo el compañero Esteban. Ok, muy bien. Bueno, sí, todo lo que ustedes dicen es correcto, ¿verdad? En realidad que la auditoría interna, excepto las de las empresas públicas, ¿verdad? Que más están orientadas, sí, a hacer las revisiones de auditoría interna, pero más por una exigencia y un cumplimiento que tienen que darle al Tribunal Superior de Cuentas. Pero igual hacen ese tipo de revisiones y de hallazgos pero, por ejemplo, en una empresa comercial, la auditoría interna casi no funciona. No es que no funciona, sino que no es en realidad el real papel de un auditor interno, ¿va? Muchas empresas tienen entre su organigrama una figura de auditoría interna, pero no es realmente una auditoría interna. Al final les digo yo que lo que tienen son chequeadores, ¿verdad? Que están revisando que el cheque vaya con todos los documentos y que vayan con las firmas autorizadas. Pero esa no es realmente la labor de auditoría interna. Ahora bien, la auditoría interna sí, es personal contratado por la institución, tiene que regirse es decir, está más enfocada a prevenir cualquier riesgo de controles, es más preventiva. Y obviamente obedece a las directrices de la alta administración y él le tiene que rendir informes a la alta administración. Por su lado, la auditoría externa no, ¿verdad? El auditor externo es el único responsable de la opinión de la auditoría que expresa. Y dicha responsabilidad no se reduce por el hecho de
que para realizar el encargo utilice el trabajo de la función de auditoría interna, ¿va? O la ayuda directa a los auditores internos. Independientemente de que me presten colaboración a auditoría interna, no reduce mi responsabilidad en cuanto a la opinión, porque yo soy la única responsable de esa opinión. Y claro, el auditor externo, si bien es cierto, es pagado por la empresa, pero es alguien independiente. No obedece a ningún... Es más objetivo. No tiene esa dependencia de subordinación, ¿verdad? Simple y sencillamente hace su trabajo, rinde su informe y punto. Y es únicamente responsable de la opinión, de ahí más nada, ¿verdad? En cambio, auditoría interna no, ¿verdad? Tiene que estar ahí adentro y es un preventivo de que los riesgos no se vayan a violentar, ¿verdad? Y obviamente rinde informes única y exclusivamente a la alta dirección. Pero, ¿qué es esto de la auditoría interna en realidad? Cuando yo hago una auditoría y me dicen, no, si tenemos aquí un auditor interno y yo hago 2 que 3 preguntas, no me sirve. En realidad, lo que el auditor interno no me sirve para efectos de la auditoría. Entonces, no lo tomo ni en cuenta. No lo tomo en cuenta porque el trabajo que él está haciendo no voy a tener ningún valor agregado. Porque en la auditoría interna yo tengo que evaluar si esa entidad dispone de una función de auditoría interna que normalmente las empresas hoy en día sí lo deberían dejar establecido, la función de auditoría interna. ¿Por qué? Porque una función propiamente de auditoría interna puede modificar la naturaleza o el momento que realiza los procedimientos de auditoría o puede reducir también su extensión y nos puede ayudar en muchas cosas en cuanto a pedir la ayuda directa a los auditores internos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque yo puedo determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o puedo pedir ayuda directa de los auditores internos. Y si eso fuera positivo, entonces en las áreas que puede utilizar la extensión de dicha utilización. Y en caso de que yo utilice el trabajo de la función de auditoría interna, tengo que determinar si dicho trabajo es adecuado. Y también en caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, tengo que supervisar y revisar ese trabajo. Entonces, fíjense bien para que podamos comprender un poco mejor esta NIA 610. Cuando esta norma 610 se refiere a cómo uno de externo puede utilizar el trabajo de los auditores internos, yo tengo que estar bien clara si ahí existe la función de auditoría interna. ¿Y qué función de auditoría interna? Es la función de esa entidad que realiza actividades en las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento que establecidas para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, de la gestión del riesgo y del control interno. Si yo veo que el Departamento de Auditoría realmente cumple esta función de auditoría interna, enhorabuena. Pero si no, ni siquiera me molesto. Puedo tener pláticas con ellos, pero no voy a utilizar nada del trabajo de ellos porque no sirve para mis propósitos. Y si lo queremos ver más en detalle, esto de la función de la auditoría interna, ustedes me dirán cuando terminemos de analizar este concepto, si los que tienen en sus empresas auditores internos realmente cumplen con la función. Y fíjense bien cuando dice la función de auditoría interna que me debe de prestar un grado de seguridad y asesoramiento, cuyo fin, dice, es la evaluación y la mejora de la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad, de la gestión del riesgo y del control interno. Muchos solo me mencionaron el control interno, pero no me dijeron si realmente hay una mejora o hay una eficacia en los procesos del gobierno de la entidad o el análisis de la gestión del riesgo. Entonces, cuando hablamos de las actividades del gobierno de la entidad, ¿qué sucede aquí? Que la función de auditoría interna puede valorar si el proceso del gobierno de la entidad en relación con el cumplimiento de los objetivos de la ética, de los valores, de la gestión de resultados, de la rendición de cuentas, de la comunicación de información sobre riesgos y control
en las áreas adecuadas de la organización, así como si existe la eficacia de la comunicación entre los responsables del gobierno de la entidad, los auditores externos e internos y la misma dirección. ¿Qué significa esto? Que el auditor interno, no por el hecho de que usted es el gerente, usted es el financiero, usted es el gerente de X unidad, es el jefe de producción, él tiene que evaluar esas actividades relativas al gobierno como tal de la empresa, a la dirección de la empresa, y ver si realmente se están cumpliendo con todos los principios y con todos los planes estratégicos que como empresa han establecido y diseñado para el logro de los objetivos. Debe de evaluar y de revisar si realmente hay objetivos de ética y de valores, no por el hecho de que yo soy el jefe y que soy el mandamás, es que voy a pasarme los objetivos de ética o voy a sobrepasar o voy a violar los valores que están establecidos. Es que si un jefe lo hace, un gerente lo hace, él como auditor interno está en toda la obligación de evaluar, reportar esa falta, ¿va? No por el hecho de que sea el jefe de producción, es que él puede pasarse sin cumplir todas estas funciones y todas estas valoraciones y todas estas estrategias que están relacionadas con las actividades del gobierno de la entidad. Lo otro es que también en esta función de auditoría interna, también usted como auditor interno está obligado a ver las actividades relativas a la gestión del riesgo. ¿Y qué es esto? Pues porque puede ayudar a la identidad a identificar y evaluar cuáles son las exposiciones más significativas al riesgo, contribuyendo ¿cómo? A mejorar la gestión de ese riesgo y de los mismos sistemas de control interno, incluyendo la eficacia de ese proceso de información financiera. La función de auditoría interna puede aplicar procedimientos para ayudar a la entidad a detectar fraude, ¿va? No sirve de nada que me diga usted, lo detecté cuando el fraude ya está más que perpetrado, sino que la auditoría interna tiene que aplicar esos procedimientos para ayudar a la entidad a detectar esas situaciones. Y también, diga. Perdón. Fíjese que quería comentarle algo. En una empresa donde yo trabajé, que no es en Tegucigalpa, había un control interno así, pero el jefe del control interno era socio de la empresa y él tenía tres asistentes, ¿verdad? Entonces, se estaba dando la situación de que una persona que manejaba una de las gerencias de la empresa estaba robando en caja chica. Pero el problema era que siempre que auditoría iba, siempre mandaban un memorándum avisando de que ellos iban a ir, ¿verdad? Entonces, nunca agarraron a la persona que estaba robando. O sea, todos sabíamos lo que estábamos ahí, pero nunca la pudieron detectar a esta persona, precisamente porque cuando auditoría llegaba, siempre sabían. O sea, entonces lo que usted está diciendo es exacto, porque él estaba violando ese principio, no tenía ningún tipo de ética, porque no se les debe avisar a las personas cuando van los auditores, ¿verdad? No, porque, y aquí en realidad la función de auditoría interna o los auditores internos no dejan de tener una tarea un poco difícil, porque quiere decir no son sus compañeros de trabajo, pero es que la función por la cual lo contrataron, pues ahí no hay amigos ni hay compañeros de trabajo, ¿verdad? Es mi labor y ni modo, tengo que ejecutarla. Por eso es que yo siempre digo, es que los auditores no nos quieren, ¿verdad? Pero es que tampoco nos pagan para que nos quieran, ¿verdad? Sino que tenemos que hacer la labor, ¿verdad? Y cuando hay una función de auditoría interna, pobrecitos, porque esos sufren más que uno, ¿verdad? Uno solo llega una vez al año, ¿verdad? Pero los internos no, están conviviendo todo el año con sus compañeros de trabajo, ¿verdad? Y lo que tengan que encontrar lo tendrán que reportar, ¿verdad? Claro, tiene que tener mucha ética y mucho profesionalismo, tampoco irse a los niveles de que me voy a sesgar en mi información solo porque alguien no me agrada, ¿verdad? Eso sí, tampoco hay que tener esa madurez profesional. Bueno, pero fíjense que con esta función de auditoría interna también tienen que ver las actividades relativas al control interno. Ajá, y esta es una de las partes más álgidas todavía, porque en estas actividades de control interno entra la evaluación del control interno,
el examen de la información financiera y operativa. Por ahí uno dice, sí, nos piden los estados financieros, sí, pero esa es una parte de todo. ¿Va? Revisión de las actividades de explotación y la revisión del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, si me voy a la evaluación de control interno, la auditoría interna tiene que tener asignada la responsabilidad específica de revisar los controles, ¿va? De evaluar su funcionamiento, de recomendar las mejoras de dichos controles, ¿va? La auditoría interna tiene que proporcionar un grado de seguridad en relación con el control. Por ejemplo, la auditoría interna puede planificar y aplicar pruebas u otros procedimientos para proporcionar un grado de seguridad a la dirección y a los responsables del gobierno en relación de que el control que diseñaron, que se está implementando, si es eficazmente operativa del control interno, incluyendo aquellos que son relevantes para la auditoría. Entonces, ven que aquí el auditor interno no solo tiene que estar viendo la gestión operativa, la gestión de riesgo y la evaluación de lo que son las partes del gobierno de la entidad, sino que también las actividades relativas al control interno. Y por ello es un trabajo constante de todo el año. Muchas de las actividades de auditoría interna son bien parecidas a las que hace la auditoría externa. De hecho, auditoría interna tiene unas normas de auditoría interna que son promulgadas por el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos. No es un gran libro, ¿verdad? Pero ahí están unas normativas. Ellos se auxilian mucho de estas mismas normas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo toda una serie de planificaciones de evaluaciones y de cartas de hallazgos y recomendaciones que precisamente se las tienen que emitir a la dirección. ¿Qué implica también esto? Revisar la información financiera y operativa, ¿verdad? Puede ser que tenga que revisar los medios utilizados para identificar, reconocer, medir, clasificar y presentar información financiera y operativa. Así como también tiene dentro de sus responsabilidades hacer las indagaciones específicas sobre partidas individuales, pruebas de detalles, de transacciones, de saldos y procedimientos. ¿Por qué? Porque no solo es que vean el estado financiero, es también ver si realmente los reconocimientos de las partidas principales o si las mediciones de algunas partidas específicas, sobre todo cuando ustedes están utilizando normas internacionales, realmente se han clasificado y se están presentando de acuerdo a lo que exige el marco de información financiera. Por ahí yo tengo una empresa de que ellos tienen todos los años que estar o cada 3 años haciendo la reevaluación o la evaluación de las canteras, porque así lo tienen establecido. Y entonces es parte de una de las funciones de auditoría interna, no esperar que llegue el auditor externo a decírselo, sino que él ya sabe que él tiene que mandar a hacer esas valoraciones y tener los estudios a la mano porque es parte de ese examen de información financiera en cumplimiento a ese marco ese marco de información contable. Las revisiones de explotación, bueno, la auditoría interna tiene que tener asignada la revisión, por ejemplo, de las cuestiones de economía, de eficiencia, de eficacia, de actividades de explotación, incluidas actividades no financieras de una entidad. Tiene que estar viendo en realidad, por ejemplo, ahorita muchas empresas, el auditor interno tenía que estarle sugiriendo si convenía tener certificados de depósito en dólares o en lempiras, ¿verdad? O si tener las cuentas, los préstamos en lempiras o en dólares, ¿verdad? O ¿por qué? Porque la moneda el dólar, el lempira se estaba apreciando, pero por otro lado tenían que estar viendo que ahora los fletes internacionales se encarecieron exageradamente, ¿verdad? Si a usted le cobran $3,000, le subieron a $15,000, una cosa fuera de la realidad. Pero es lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, irse adelantando a todo eso de tipo de situaciones que se están dando dentro de la economía que pueden afectar el negocio y que de alguna manera puede haber un riesgo ahí, ¿verdad? Pero también es cierto que él está obligado, o este departamento de auditoría interna, está obligada a ver que la empresa cumpla con todas las disposiciones legales y reglamentarias, ¿verdad? Puede tener asignada la revisión de si estas disposiciones legales y reglamentarias se están cumpliendo, ¿verdad? Tanto desde los requerimientos externos, así como de políticas y directrices de la organización, ¿verdad? Entonces, ven,
no es solo el hecho de que deme la contabilidad, no, quiero ver, cumplió con los impuestos, está pagando las retenciones, tuvimos ganancias de capital, hicimos alguna revaluación y entonces tenemos que pagar el impuesto, vendimos algunas acciones o tuvimos inversiones en el extranjero, se hicieron las retenciones del 4%, si el impuesto sobre ventas realmente se pagó. O sea, ver si la empresa realmente está cumpliendo con todas esas disposiciones legales. ¿Por qué? Porque un incumplimiento de eso puede llevarle a la empresa a tener una serie de problemas, de multas innecesarias solo por no hacer el cumplimiento. Y bueno, hay otras empresas que van mucho más allá, ¿verdad? Como el hecho de tener regulaciones medioambientales, ¿verdad? El hecho de que si llegan los de Ingeomin, si todas las políticas de mitigación medioambiental se están cumpliendo. ¿Por qué? Porque hay que evitar ese tipo de multas, ese tipo de costos innecesarios que a veces inclusive se tiene que recurrir a la contratación de abogados. Entonces, ¿por qué hacer incurrir a la empresa en costos adicionales cuando realmente la auditoría interna debe de velar porque estas disposiciones se cumplan, ¿ve? Y que existan realmente los manuales y los procedimientos y deducir las responsabilidades a quien corresponde por no llevar a cabo estos cumplimientos? Entonces ven que todo esto es parte de uno de los conceptos de la auditoría interna. Esto es parte de lo que debe estar contemplado dentro de la labor de la función de auditoría interna. Si usted me dice, nosotros tenemos un departamento de auditoría interna y usted solo se dedica a ver los estados financieros, no es una función completa de auditoría interna. La función de auditoría interna tiene que cumplir todo esto. ¿Y qué es lo que ustedes le ven de particular a esto, a función de auditoría interna? Es que la persona que dirige la función de auditoría interna, si ustedes ya se fijaron con todo esto que yo les he explicado, tiene que ser una persona muy preparada. Una persona que conoce muy bien el negocio, y además de ser preparada y conocedora del negocio, tiene que estar muy a la altura de los niveles gerenciales, porque usted tiene que ir a discutir de tú a tú con el dueño de la empresa o con el gerente general de la empresa, ¿verdad? No es que porque vos sos el gerente y yo soy el auditor interno, me va a decir, cállate, andate y nos vemos, ¿va? No, está a un nivel de staff, a un nivel de asesoría. Entonces, la función de auditoría interna y el líder de esa función de auditoría interna es una persona que debe de tener todo el respeto, pero además de eso debe tener todo el conocimiento, la preparación y la constante capacitación para poder liderar una función de auditoría interna, para que pueda liderar un departamento de auditoría interna como debe de ser establecido y como lo manda esta norma NIA 610. Pregunto yo a ustedes, ¿tendrán realmente un departamento de auditoría interna? ¿Solo con esto de la función de auditoría interna? Les pregunto. ¿Lo tendrán? Los que tienen en sus empresas auditores internos, ¿tendrán realmente la función de auditoría interna? No, Lee. Son revisiones aisladas. Quizá está la plaza, pero de que cumplan hacia cabalidad como usted nos está enseñando, no, Lee. No, la mayoría no lo tienen. Son raras las empresas que realmente tienen el departamento de auditoría interna bajo estos parámetros. Porque vaya, por ejemplo, en el caso de compañero, es cierto que está la auditoría interna, pero si usted se fija ahí, auditoría interna más funge como un filtro para el Tribunal Superior de Cuentas. Pero pregunto yo aquí a usted, ¿realmente usted cree que si hubiera una función de auditoría interna, evaluarían, digamos, al alcalde o al ministro? Ahora en el sector público, desde que el tribunal pues ha decidido enviar equipos de auditoras a las instituciones públicas, las unidades de auditoría interna prácticamente han quedado reducidas a ser como
una revisión prácticamente. Ujú. En el caso está el Tribunal Superior de Cuentas como auditores internos. Entonces, antes el trabajo que hacían los auditores internos nuestros, ahora ya no lo hacen. Ahora ellos se han dedicado a un trabajo de campo. Como educación es muy grande, ¿verdad? Se han dedicado a un trabajo de campo haciendo sus planeamientos para auditar centros educativos. Ya ahora ellos no tienen nada que ver con el entorno administrativo y financiero, ¿verdad? De la Secretaría como tal, sino que quienes están en ese proceso, ¿verdad? Directamente es el Tribunal Superior de Cuentas al interno. Se volvieron Entonces, operativos entonces. se volvieron operativos. Es Mm. más, nosotros, yo que trabajo en el área de contabilidad ahora, no tenemos tanto pánico al tribunal, ¿verdad? Porque ellos andan detrás de todo. No es lo mismo que un auditor interno, que es compañero nuestro, ¿verdad? Y uno, como usted dice, en esto tiene que haber bastante profesionalismo, porque esa familiaridad entre compañeros, ¿verdad? Permite muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora uno está, como dicen, más pianito con su trabajo, ¿verdad? Y que el tribunal pasa evaluando todos esos componentes que usted acaba de mencionar, el control interno, la cuestión de los riesgos, todo eso ellos lo analizan. Entonces, respondiendo a su pregunta, la unidad de auditoría interna que nosotros teníamos prácticamente era una unidad de revisión nada más, Sí. ¿verdad? Y que al final, como no es de ignorarse, ¿verdad? En todas las administraciones salen al final los escándalos de corrupción, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, porque no hacían su papel y no tenían ese valor, ¿verdad? De confrontar, ¿verdad? A la parte directiva. En este caso podría ser un ministro, decirle, esto está incorrecto, ¿verdad? Y usted sabe. Sí, y ahí Entonces, en realidad sí. tiene mucho que ver el componente político, desgraciadamente. Porque en una función de auditoría interna, eso es lo que menos debería de importarme, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente, y sobre todo en una administración pública, es cuidar los recursos de la mayoría, ¿verdad? ¿Y quién es la mayoría? El pueblo. Pues si la gente que está ahí y los funcionarios que están ahí son servidores públicos, ¿va? Pero bueno, pero no voy a entrar mucho en detalle con la parte pública porque hay mucho de qué hablar y no es ese el tema. Pero entonces, fíjense bien, en la empresa privada muy raras veces ustedes van a encontrar esta función de auditoría interna. A mí me pueden decir, sí, tenemos un departamento de auditoría interna y son muy buenos. Sí, será muy bueno, pero realmente no hacen las labores de una función de auditoría interna. Son simples chequeadores que andan revisando que los inventarios estén cuadrados, que hacen sorpresivos de estos. Sí, está bien. Pero ¿dónde está la evaluación de riesgos? ¿Y dónde le manda usted el informe a la gerencia? ¿Y usted ha evaluado el comportamiento ético de todos los jefes? Ni quiera Dios, me dice uno de esos, me despiden. Entonces, ¿cuál es su independencia? Entonces, realmente usted no es un auditor interno. El auditor interno realmente a nivel de un organigrama tiene que estar a un nivel de staff, porque es un asesor. Es una persona que, pero claro, por ahí la vez pasada yo hice un manual de control interno para una empresa, una fábrica que me habían pedido en San Pedro, y cuando yo le pregunté al gerente, ¿y quién va a poner de auditor interno? Ah, me dice, es una muchacha que trabajó aquí, me dice, se fue porque tuvo un problema con el jefe de recursos humanos. Le digo, ¿sabe qué? Le digo, está mal enfocado. Esa muchacha no puede venir a hacer la auditora interna. En primer lugar, le digo yo, no tiene las competencias. ¿Se imagina usted cuando le vaya a revisar la unidad de recursos humanos y tenga que enfrentarse con el jefe de recursos humanos, después de que él fue el jefe y que tuvo problemas con ella? Pero independientemente de eso, no es la persona adecuada porque no tiene y no reúne las competencias de ser una auditora interna, pues. Entonces, eso también se tiene que evaluar bastante. Y algo que usted me decía, bueno, que si son mis compañeros de trabajo, sí, pero es que ahí es donde está lo más delicado, porque cuando es compañero de trabajo y si el auditor interno
es muy ético, muy responsable y no va a dejarse influenciar de su compañero de trabajo, tiene que hacer el trabajo tal cual es, ¿verdad? Le guste al compañero o no le guste. Inclusive, le guste o no le guste al jefe de esa unidad. Porque lo que está evaluando es todas estas funciones que a él le corresponden en esa unidad. ¿Por qué? Porque él está previendo o previniendo cualquier riesgo que pueda darse en la organización, incluyendo los gerentes, ¿verdad? Entonces, el problema de nosotros acá es que como yo soy el gerente y yo soy el que mando, a mí no me puedes revisar ni me puedes evaluar. Entonces por ahí andamos mal, ¿verdad? Porque uno de los objetivos es precisamente que la función de auditoría interna tiene que ver todas esas actividades que están relacionadas con el gobierno de la entidad, ¿verdad? Si se han cumplido con los objetivos, ¿verdad? Con las estrategias, con la gestión de resultados. ¿De qué me sirve a mí que una gerencia me diga, este año tenemos un presupuesto y nuestra gestión de resultados y nuestra estrategia, si realmente él llega tarde, no hace su función, no se reúne, anda más paseando? Entonces, yo tengo que decírselo, pues. ¿Por qué? Porque al final está afectando, él por su incumplimiento está afectando a todos, incluyendo a la organización como tal, ¿verdad? Los gerentes hoy están, mañana no están, pero las organizaciones no. Las organizaciones ahí se quedan. Y mientras yo sea el auditor interno, y a mí me contrataron para eso, y yo tengo y sé cuál es mi alcance, pues yo tengo que cumplirlo. No queda de otro. Bueno, jóvenes, por hoy nos vamos a quedar aquí con ese concepto de lo que es la función de auditoría interna. Mañana continuamos con lo demás. Pasen buenas noches. Ay, buenas Gracias, noches. buenas noches. Buenas noches, Lili. Buenas noches, jóvenes. Y termine de pasar bonito Buenas su noches. cumpleaños. Gracias. Muy amable, Lili. Bendiciones.